¿Y de qué sirve tener todo el dinero del mundo si de repente, y todo el éxito, si de repente como un niño pateando un castillo de arena te quitan? Y me doy cuenta que nada de lo que había construido era lo que verdaderamente quería, que el que estaba perdido era yo. Y que necesitaba reencontrarme conmigo mismo. ¿Tú crees que el pensamiento de dinero tiene que ver con la religión? Absolutamente. Ellos instauraron una creencia de vergüenza para que nosotros pudiéramos desapegarnos del dinero y dárselo a la iglesia, como diezmos. El cielo no se gana, ¿no? Con dinero, al revés. Eso es el infierno, ¿no? Me di cuenta que mucho del odio y del rechazo que yo había sentido por mi padre, pues era simplemente un reflejo de cuánto lo extrañaba, y cuánto añoraba yo el poder estar nuevamente con él. ¿Eres consciente que eres parte de ese 1%? Y si sí, ¿en qué haces tú la diferencia? Yo sueño con un mundo en el que no seamos el 1%, sino que esto sea para todos, que la gente pueda verdaderamente invertir como los grandes. Yo volteaba a ver a mi familia, a mis tíos y demás, y todos tenían dinero, y yo veía, dinero es igual a felicidad, que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con el dinero. No hay ningún multimillonario en la lista de Forbes que no sea o un empresario o un inversionista, hay cero. No hay ningún futbolista, no hay ningún actor ni actriz, no hay ninguna de esas personas. Oye, si te has estado conectando a los capítulos, te agradezco enormemente. En esta economía de la atención, las personas suelen desconectarse muy rápido. Si estás llegando hasta acá, no es por mí, es por ti y porque entiendes que es convertirse en un doer, ¿sí? Aprender que estás en un punto A y te quieres mover a un punto B. Y una vez que entiendes eso, hay una cajita de herramientas. Te lo juro, soy un alumno eterno de esa cajita de herramientas. Yo no vengo jamás a una entrevista como si supiera algo. Desconozco lo que sé y por esa misma razón nuestros invitados nos ayudan a entender cómo movernos en ese punto B. Uno de los temas más recurrentes, donde he leído muchos de sus comentarios, tiene que ver con la riqueza. Quiero ser rico. ¿Quieres ser rico? ¿Pero qué es ser rico para ti? Pues tener mucho dinero. Vuélvelo a pensar, piénsalo 2 veces. Yo me puse a pensar mucho en este tema de en Latinoamérica por qué el dinero genera tanta energía, positiva o negativa. Y no encontré la respuesta más adecuada que invitar a nuestro siguiente participante, invitado, estrella, rockstar del mundo de los negocios de las inversiones. Él escribió un libro espectacular, se llama Riqueza 360, seguramente entonces ya sabes a quién me refiero, mexicano. Tiene una vida espectacular, un background muy bonito porque no solamente trabajó en una firma espectacular que lo sigue apoyando hoy, que es GBM, pero trabajó en uno de los unicornios más interesantes que ha generado Latinoamérica, que es nada más y nada menos que Grupo Bitso o Bitso. Él es Javier Morodo y es un privilegio para nosotros tenerlo el día de hoy por acá para hacerle muchas preguntas alrededor de esa temática tan importante en Latinoamérica, que es la riqueza. ¿Cómo se genera y cuál es el primer paso sobre el cual te deberías de mover? Javier, qué gusto tenerte en Doers de Podcast. Gracias, Fer, es un honor para mí estar aquí contigo. No, el honor es todo mío y fíjate que lo decía en serio, en Latinoamérica hay un común denominador y es que creemos que no podemos llegar a eso que es la riqueza. Morimos tratando de alcanzar una meta normalmente económica. Nos presumen que el que llegó tuvo que haber hecho trampa para llegar, entonces nos genera cierta envidia. ¿Qué es para Javier Morodo la riqueza? Voy a empezar desde allá y luego me voy regresando a tu persona. Pues sí, hay muchas cosas que el dinero no puede comprar, ¿no? Y esa es la verdadera riqueza. Para mí, un cuerpo sano, una mente en paz y una casa llena de amor, por más que tengas todo el dinero del mundo, no lo puedes comprar, ¿no? Steve Jobs hubiera dado todo su dinero por tener un día más de vida. Robin Williams nos hizo reír a todos y acabó por quitarse la vida. Y Elvis Presley tenía todo el dinero del mundo y murió en una mansión solo. Y esas cosas, esas son la verdadera riqueza. Yo creo que la riqueza es un tema holístico, es un tema integral, es un tema de cómo nosotros disfrutamos nuestra calidad de vida, el tiempo que estamos en este planeta que también es limitado. Que sí, bien, también el dinero juega un rol importante porque el dinero te ayuda a tener opciones para tú poder hacer lo que quieras hacer en la vida, pero si no tienes alguna de las otras, pues no tienes nada. Fíjate que me acabas, escuchándote, de traer una frase a la cabeza, a ver si la digo bien. Cuando el dinero sale por la puerta, el amor sale por la ventana. Entonces,
Como este es un programa que se llama Doers y las personas te están escuchando y hacen mucho esto cuando no pueden interactuar, recuerden, ponen la palabra PDF, el nombre de nuestro invitado y descargas todo lo que voy a estar anotando para que tú puedas saber cuál es el paso A y cómo llegar al paso B. La gente dice, qué bonito, claro, pero ¿cómo voy a llegar a esa riqueza de hacer ejercicio, de comer bien o de tener una relación familiar sana si no tengo dinero, tengo que pagar mis cuentas? ¿Cómo poner ese balance en la mente y decir, la riqueza va a llegar, pero empieza con pasos distintos? Mira, lo primero es entender que el dinero es parte de la riqueza, pero no es la riqueza. Yo creo que eso es lo más importante. Y detrás del dinero hay muchísimas creencias limitantes. Hay muchas personas que tienen una mentalidad de escasez y otras que comprenden cómo se juega y cómo se gana el juego del dinero y entonces llegan a tener esta mentalidad que se conoce como la abundancia. Que por cierto no me gusta mucho la palabra porque creo que está muy prostituida. Pero creo que hay que empezar por nombrarlo. Y el dinero es un juego, Fer. El dinero es una creencia colectiva. Eso es lo que es. Si tú intentaras intercambiar un billete de $100 a un chango por una banana, es probable que te toque un golpe. No te lo van a dar, ¿no? Y si llegaran los aliens y vieran todo lo que estamos haciendo, pensarían que estamos locos. Pero simplemente es un contrato colectivo con el cual estamos intercambiando bienes y servicios. Y, como cualquier juego, hay una manera de ganarlo. Hay una manera de ganar el juego del dinero. Y no es muy difícil. A mí muchas veces la gente me pregunta, oye Javier, quiero hacer lana, ¿no? ¿Cómo le hago para hacer más dinero? Y esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿cómo le genero más valor a la sociedad? Nosotros recompensamos con dinero a las personas, a las empresas que nos generan valor. ¿De qué manera podemos generar valor? Pues de un montón de maneras, ¿no? A mí me toca ahora hacerlo desde el lugar de las inversiones, ayudándole a la gente a invertir mejor su dinero para poder generar mayores retornos, etcétera, etcétera, ¿no? Tú lo haces también habilitando a toda América Latina a poder tener acceso a estas grandes mentalidades, a estos grandes personajes que nos inspiren, que nos ayuden. Ahora aquí en Doers también compartiendo muchas de las técnicas de la gente que ha logrado el éxito, ¿no? Entonces, la pregunta fundamental es cómo le genero yo valor a la sociedad, ¿no? Y eso, pues de manera general. Ahora, suena muy fácil. Lo que sucede es que debajo de eso hay muchas creencias limitantes que nosotros venimos cargando. Nosotros somos seres que somos storytellers, ¿no? Hay un libro fundamental que a mí me cambió la vida, que es el libro de Sapiens, de Yuval Noah Harari. Y cuando comprendes que básicamente nuestros cerebros y nuestras personas son computadoras que nosotros vamos asimilando muchas de estas creencias, entonces eso define nuestro futuro, ¿no? Y detrás de eso, debajo de eso, hay muchas de estas creencias. Específicamente en América Latina, pues fuimos un pueblo conquistado, un pueblo en el que se instauró toda la religión católica, ¿no? Y esto es importante porque, o cristiana de manera generalizada, porque la manera de relacionarnos con el dinero tiene todo que ver con eso, con haber sido un pueblo conquistado y nosotros somos los súbditos, ¿no? En la religión, el dinero es un objeto, en la religión católica cristiana, de vergüenza. De vergüenza. ¿Por qué? Porque el modelo de negocio de las instituciones religiosas, yo no me quiero meter en cuestiones ideológicas. No, pero metámonos, solo 2 segundos. ¿Tú crees que el pensamiento de dinero tiene que ver con la religión? Absolutamente. ¿Por qué? Porque ellos instauraron una creencia de vergüenza para que nosotros pudiéramos desapegarnos del dinero y dárselo a la iglesia, como diezmos. Y te digo que esto es importante, inclusive el cielo no se gana, ¿no? Con dinero, al revés. Eso es el infierno, ¿no? Y estas tipificaciones se han ido instaurando en nuestra mentalidad. Por contra, en Estados Unidos, que tú conoces muy bien la mentalidad americana, la religión era protestante. El calvinismo, te ganas el cielo con dinero. Y entonces la percepción que tienes del dinero en una es de vergüenza y en otra es de orgullo, de éxito. Y eso tiene todo que ver con la manera en la que nos hemos ido desarrollando. El judaísmo, que es tan grande en Estados Unidos. También. Y muy opulente, o como en Wealth en México, hay una comunidad de judíos que tienen esa mentalidad. Por supuesto, y ellos lo que tienen sobre todo es una mentalidad de comunidad. Por eso le dicen la comunidad judía. Y eso lo que hace es que entre ellos se ayuden. En los otros más bien parece que nos estamos atacando. No tiene todo que ver con eso. Tiene todo que ver con las creencias colectivas de cada una de las comunidades que se van formando, ¿no? Y entonces
desde ahí empieza a haber muchos problemas, ¿no? Eso desde el punto de vista más general. Ahora, desde el punto de vista particular de cada una de las familias, tiene todo que ver la historia familiar. O sea, tu relación con el dinero, que si es una relación, al igual que tú y yo tenemos una relación y que tienes una relación con tu esposa y yo con la mía y así sucesivamente, también tenemos una relación con el dinero. Esa relación tiene todo que ver con la manera en la que nosotros tuvimos nuestra experiencia en la casa donde crecimos. Y si en la casa donde crecimos hubo quebrantos, hubo desempleo, hubo falta de dinero, nosotros vamos a adoptar esa mentalidad de escasez y siempre vamos a pensar que el dinero siempre va a faltar. Si por el contrario nosotros vivimos una infancia en la cual, por ejemplo, había despilfarros y había mucho gasto de dinero, nosotros siempre vamos a también relacionarnos con el dinero de esa manera. Y muchas veces vamos a intentarle comprar a las personas a nuestro alrededor cosas, porque de esa manera vamos a demostrar el cariño. Entonces, la relación con el dinero es fundamental dentro de nuestro desarrollo económico de manera generalizada. Y eso es lo primero que tenemos que comprender. Y comprender sobre todo que todo esto son creencias. No son verdades absolutas. Son simplemente lentes que nosotros nos ponemos para comprender la realidad en la que estamos viviendo. Hay personas que no te conocen, hay muchas que seguramente te ubican perfecto por todo el movimiento que estás haciendo alrededor de las inversiones y de la riqueza 360, de la que vamos a hablar más a detalle. Pero hay muchas personas que dicen, claro, porque él se ve que ya le va bien. Sin embargo, hubo un Javier de 7 años que recibió una noticia muy fuerte y quiero que te regreses a ese Javier y cómo aprendió a curar las heridas. Cuéntanos qué pasó y cómo aprendiste a conversar con ese Javier de 7 años. Gracias, Fer. Pues sí, mi historia tiene todo que ver con mi historia. Y donde estoy no hubiera sucedido si no hubiera pasado todo lo que pasó. A los 7 años perdí a mi padre murió. Yo lo había dejado de ver a los 2 años. Mi madre se separó de él por cuestiones de violencia intrafamiliar y de adicciones. Y yo era el primogénito y pues tuve una pérdida muy fuerte. Para mí mi padre era una persona muy importante que después no pude volver a ver. Y cuando murió yo sufrí una pérdida muy relevante, no nada más por la muerte de mi padre per se, sino por la manera en la que se dio. Yo me terminé enterando por un vecino que mi padre había muerto. Y entonces hubo un rompimiento muy fuerte de credibilidad y de confianza con mi madre, que me había ocultado esa información porque ella creía que era lo más conveniente, no porque quisiera hacerme daño, ni mucho menos. Yo creo que nuestros padres hacen lo mejor que pueden, ¿no? Cualquier persona allá afuera. Yo digo que todo el mundo tiene las razones más profundas para hacer lo que hacen y ser como son. Y bueno, pues ese rompimiento empezó a generar en mí una serie de creencias que fueron condicionando mi juventud y mucha de lo que fue pues también mi vida. Y desde ese momento yo empecé a ver la vida de otra manera, ¿no? Yo digo que mi libertad fue coartada en ese momento por todas estas creencias que se fueron tipificando. Yo sentirme excluido, sentirme como una persona que tenía menos por no tener a mi padre. Me tocó vivir muchas de las injusticias de una madre soltera en los años 80 y hoy sigue prevaleciendo eso desafortunadamente, pues hace 40 años era todavía mucho más exacerbado. Y desde entonces yo empecé a identificar, Fer, un patrón muy sencillo. Yo volteaba a ver a mi familia, a mis tíos y demás, y todos tenían dinero, y yo veía dinero es igual a felicidad. Yo los veía con casas fuera de la Ciudad de México, con coches lujosos, y los veía como familias felices. Y entonces desde ahí se plantó en mí el anhelo por tener mucho dinero. Yo desde que tenía probablemente 10 años sabía que lo único que quería hacer era mucha lana. Y fui diseñando toda mi vida para que eso sucediera. Estudié economía, entré a un banco, después entré a una casa de bolsa. Y mi mentalidad siempre fue a ver cómo le haces para tener mucha lana. Y lo logré. Y tuve muchísima lana. Te puedo decir que a mis 30 años yo ya era el director general de una empresa pública en México. Uno de los brazos de GBM, un asset manager que supervisaba más de 100 mil millones de pesos, más de 5 mil millones de dólares en activos bajo gestión a los 29 años. Qué irónico, ¿no? Qué irónico. Ver aquí, ver tangibilizar ese negocio. Tangibilizar 5 billion. Y mis colegas de las otras operadoras de fondos todos me doblaban la edad, 60, 70 años. Yo el niño de la casa, siempre fui el golden boy. Y
cuando todo iba bien, inclusive compré Bitcoin, por ejemplo, cuando estaba en 2003 en $70, Fer. Hoy está en cerca de 70,000, o sea, hice 1000 veces mi dinero. Y fui descubriendo muchos de estos patrones porque toda mi valía y todo mi ser dentro de este planeta, lo único que anhelaba era tener mucha lana. Y lo logré porque es un juego y se puede tipificar y es relativamente sencillo. Ahora, el juego no se gana desde el plano táctico. Yo le puedo decir a la gente qué es lo que tienen que hacer. Tengo muchísimos videos y pueden ahí también ver mi canal de YouTube que se llama Revolución de la Riqueza y van a encontrar todas las tácticas para hacer lana. Yo lo digo todos los años. Llevo haciendo predicciones financieras los últimos 5 años con, en fin, ahí lo pueden auditar, con ideas y estrategias que han superado el 50% todos los años, los últimos 5 años. Wow. Es muy fácil, pero el problema es que el dinero o el juego del dinero no se gana desde el plano táctico, se gana desde el plano conductual. Se gana aguantando cuando Bitcoin baja de 120,000 a 60,000, ¿no? Pero bueno, para no desviarme del tema, después me invitaron a participar en el levantamiento de capital cuando todavía estaba en GBM de SoftBank, el fondo de inversiones más grandes del mundo en temas de tecnología. Logramos levantar dinero, una evaluación de más de $1 billón de la empresa. Y me invitaron después también a Bitso. En Bitso entré al segundo unicornio en el que participaba. Habían levantado ellos dinero, una evaluación de más de $2.5 billón. Me invitaron para desarrollar y expandir las operaciones hacia Brasil, hacia Colombia, hacia Argentina, entre otros países. Me entusiasmaba muchísimo el poderle ayudar a la región a desarrollarse. Yo cuando entré a GBM Fer, GBM tenía 10,000 cuentas. Cuando salí, y yo dirigí muchas de las iniciativas digitales, GBM ya tenía más de 4 millones de cuentas. Wow. O sea, creció 400 veces en el momento en el que yo estuve. Hoy GBM tiene más de 20 millones de cuentas. Mi sueño siempre fue democratizar las inversiones y poderle ayudar a la gente a verdaderamente tener las herramientas para poder hacer mucho dinero. Pues eso era lo que me había dado significado a mí. De esa manera yo había salido también de mi propia prisión. En Bitso lo mismo, pero ahora de manera exponencial en toda la región, ¿no? En América Latina. Y en el punto más cumbre de mi vida, cuando ya lo tenía todo, tenía millones de dólares, tenía poder, éxito, me corren de Bitso. Me corren de Bitso, aparte al mes 11, cuando yo al mes 12 iba a cobrar un par de millones de dólares por mi esquema de vesting que tenía y me corrieron a un par de semanas. Y lo peor es que lo había hecho un amigo mío, Daniel Fogel, quien era el CEO, y quien yo sentí que me había traicionado. Porque me había sacado después de 11 años de carrera dentro de GBM y me había invitado a este proyecto y a los 11 meses me había aventado a la calle. Y en ese momento, querido Fer, caí en una depresión tremenda. Como si nada de lo que hubiera construido en los otros 37 años de mi vida hubiera tenido sentido ni valía. Y me quitaron el velo de ser el Golden Boy y el ejecutivo estrella y mi vida no valía nada. Y en ese momento mi relación de pareja estaba al borde del divorcio, no tenía relación con mis 3 hijos, tenía un problema de alcohol importante y no podía conciliar el sueño. ¿Y de qué sirve tener todo el dinero del mundo si de repente, y todo el éxito, si de repente como un niño pateando un castillo de arena, te quitan? Porque esos son los bienes materiales, son efímeros. Y si toda la estructura y la base de la vida, que es tu salud física, tu salud mental y tus relaciones, es inexistente. Yo no tenía nada, Fer. Qué curioso porque a los 7 años fallece tu papá, pero desde los 2 años estás más con tu mamá por adicciones de tu papá y esas adicciones regresan. Y hay que ver el patrón para romperlo, Javi. Porque si no, no importa lo intelectual y lo que te desarrolles, ¿en qué momento llega esa conexión de...? Fíjate que cuando me corren, entro en una depresión profunda y me doy cuenta que nada de lo que había construido era lo que verdaderamente quería, porque no tenía nada. Porque el dinero y todos estos bienes efímeros pues, sirven de manera pasajera, son máscaras, ¿no? Por ahí decía Jim Carrey, decía, ojalá que la gente llegue a ser multimillonaria y famosa para que se den cuenta que eso no es lo que nadie busca. Y me tocó experimentarlo, ¿no? Y cuando todo se derrumbó y no tenía mis bases, pues entonces me di cuenta que la verdadera riqueza no tiene nada que ver con el dinero, sino tiene que ver con todo lo demás. Y en esta depresión un amigo mío me recomendó irme a hacer un retiro.
con plantas medicinales. Y me fui a Perú. Hice ayahuasca. Hice ayahuasca. Y yo le tenía mucho tabú y en general miedo a todo este tema de las drogas, porque pues mi padre había muerto de eso, ¿no? Yo siempre lo cargué conmigo. Y entonces, en este retiro que me fui a Perú y en este contexto, yo iba, de hecho, a preguntarle a la ayahuasca, en este contexto, cuál de las 3 ofertas que tenía en la mesa debía de tomar. O sea, básicamente yo no tenía muchas dudas de qué hacer y demás, ya tenía ofertas en la mesa. Y cuando estuve en el retiro, la ayahuasca o mi propio proceso me contestó que no tenía que tomar ninguna de esas, que lo que tenía que hacer era encontrarme a mí mismo, que el que estaba perdido era yo. Y que necesitaba reencontrarme conmigo mismo. Y en ese proceso me di cuenta que mucho del odio y del rechazo que yo había sentido por mi padre, pues era simplemente un reflejo de cuánto lo extrañaba y cuánto añoraba yo el poder estar nuevamente con él. De hecho, de manera mágica, mística, inexplicable, o tal vez fue una proyección de mi mente, pude estar con él por unas horas. Y ahí descubrí que claro, que mucho de lo que él había sido no era necesariamente porque él fuera malo o quisiera hacernos daño, ¿no? Al abandonarnos, sino porque pues, era una persona que estaba profundamente sensible, enferma, traumada, que él también había tenido su propio contexto, que había sido muy difícil para él, el lugar donde había crecido, también rodeado de adicciones y de problemas, y que de hecho yo estaba caminando en sus mismos zapatos. Mi padre murió a los 39 años. Yo tenía 37, iba por el mismo caminito. Por el mismo caminito, con una relación inexistente con mi familia, muy separado. Claro, yo no quería que tampoco mis hijos perdieran a su padre. Y entonces elegí yo de manera inconsciente que mis hijos no tuvieran un padre. Imagínate lo fuerte. Y darme cuenta que el alcohol lo que hace es que adormece mucho del dolor. Y que la realidad es que yo estaba siguiendo sus patrones, porque al igual que él, lo que estábamos haciendo era adormeciendo muchos de los traumas de la infancia. Y entonces elegí entrarle a lo que yo llamo la gran batalla, ¿no? Que es, por ahí dicen que toda gran historia de Disney y toda esta, inclusive de los grandes personajes que han pasado por la Tierra, ¿no? Jesucristo, Buda y demás, siempre sigue los mismos patrones, ¿no? Y siempre hay 3 grandes enemigos. Está el enemigo externo, que es el más fácil de identificar, es el Guasón, es Darth Vader, son todos estos personajes que son malísimos y son fáciles de identificar, pero que es muy importante porque ese enemigo es el que te llama a la guerra, ¿no? Uh-huh. En ese caso para mí fue Bitso, fue muy obvio y tangible, ¿no? Estos me corrieron, el amigo que te traiciona, etc. Mi amigo me corrió. Y es fácil de identificar, ¿no? Y tiempo después te das cuenta que, claro, pues no es que me haya traicionado mi amigo, al contrario, me hizo un favor, me vio tan miserable que dijo, Javier no va a renunciar y necesitamos cambiar las cosas. Aparte, pues él tiene un deber fiduciario al ser el CEO de la empresa. Él tomó una decisión que a todas luces fue lógica y respetable. Y el siguiente enemigo es el enemigo interno, ¿no? Que es más difícil de ver, ¿no? Porque siempre es alguien cercano, ¿no? Y por eso no es coincidencia que Darth Vader sea el padre de Luke Skywalker, ¿no? O Scar sea el tío de Simba, siempre es alguien cercano, ¿no? Y típicamente esos enemigos internos que tenemos son nuestros padres. Yo digo que tal vez el gran regalo que nos dan es traumarnos, porque eso nos da una razón por la cual desarrollarnos, ¿no? Desde un punto de vista personal. Pero el enemigo más sigiloso y más difícil de vencer siempre es el enemigo íntimo. Y el enemigo íntimo es uno mismo, Fer. Y en ese caso me tocó enfrentarme a mí mismo. Recuerdo muy bien cuando salí de Bitso, una persona muy querida me dijo, mira, tú te puedes ir a Perú a hacer la ayahuasca, te puedes ir a la India, que por cierto, después me fui a la India también, Fer. Como toda gran persona épico, histriónico, que tenía que hacer su propio camino del héroe. Pero me dijo, el problema no está allá afuera, no vas a encontrar nada, el problema está adentro. Y entonces enfrentarse a uno mismo, ¿no? Y a todas estas decisiones, y a todas estas heridas de guerra, ¿no? Y reconectar con mi niño interior y reconectar con mi padre, y también hacer las paces con mi madre, que también no fue fácil nuestra relación. Los dos somos personas muy intensas, muy rebeldes, chocábamos mucho. Y a través de ir resolviendo esos problemas del pasado, se fueron también decantando muchas de las soluciones del presente. Y desde ese lugar decidí no tomar ninguna de las ofertas que tenía en la mesa.
y más bien dedicarme 6 meses a trabajar en mí mismo, ¿no? En ese proceso decidí dejar de tomar alcohol, empecé una empresa con mis valores, con mis principios, con una misión de poderle ayudar a la gente, no nada más a invertir mejor su dinero, sino a crear una vida llena de riqueza, ¿no? Con todo lo que yo había dejado tal vez de lado, pero que afortunadamente pude corregir el rumbo, y hoy de lo que más me siento orgulloso es de mi rol como padre, con mis 3 hermosos hijos, de mi rol como esposo. ¿Qué edad tienen? Tienen 10, 8 y 7 años. Iker, niño, y 2 niñas, Lucila y Javiera, que son la luz de mis ojos, que de hecho llegaron a mi vida como grandes angelitos para salvarme y para ayudarme a mí a resignificar mi propio camino y poder tener esa luz en mi casa que me permita tener la fortaleza de sobreponerme a muchos de estos retos que me pone la vida. Me encanta lo que pasa en tu mirada en este momento cuando hablas de tus hijos, o que me pasaría lo mismo, y es, si no entiendes que hay un motor que te enciende o que te apaga o que te pone en tiempo presente, no has entendido la vida. Iker, Lucila y Javiera. Si los tuvieras aquí enfrente ahorita, a los 3, les tuvieras que dar un consejo de riqueza, ¿qué les dirías? Wow, qué buena pregunta, Fer. Que vivan su propia vida. Que vivan su propia vida, que no se crean lo que la sociedad les dice, lo que la gente les impone, ni las expectativas que nosotros como padres tenemos de ellos. Que elijan y que trabajen en sí mismos para poder ser fieles a sí mismos. Eso les diría. ¿Cómo separar ese rol? Porque se me puso chinita la piel, literal. Entre el protector, que tiene un niño que sigue curando y curará toda la vida, entre el que ya encontró un camino en el que siente esa riqueza 360, y entre el libertador independentista que tiene que permitir que se equivoquen y se caigan donde se tienen que caer, güey. ¿Cómo manejar eso? Pues lo sigo descubriendo, Fer. Dicen por ahí que arrieros somos y en el camino andamos, y si bien hoy tengo más herramientas, pues mucho de esto es también la práctica, ¿no? Y tengo también la gran fortuna de tener una gran esposa que sobre todo es una gran madre. Ella, entre otras muchas cosas, es una persona que tiene muchas capacidades pedagógicas. De hecho, es maestra en la escuela de mis hijos. Tiene una vocación de madre brutal, ¿no? Y me ayuda. Bueno, además de que tiene 2 maestrías, ¿qué te puedo decir? Tiene 4 niños, ¿no? Sí, tuvo 4 niños, ahora tiene 3. Hoy la puedo acompañar ahí desde el punto de vista de la paternidad, pero para mí es intentar ser una mejor persona. ¿No? Es increíble porque en este retiro que hicimos en Perú, pues muchos de los problemas de todos eran nuestros papás, ¿no? Y la pregunta obligada cuando eres padre es, oye, ¿cómo le hago para no pasarle esto a mis hijos? Y la respuesta unánime es trabajando en uno mismo. Entonces creo que la única manera en la que podemos trabajar mejor para nuestros hijos y en general para la sociedad es trabajar en nosotros. Escuchándote puedo resonar con tu parte espiritual, la siento, vibra aquí y va a llegar a las cámaras, pero una persona que trabaja en inversiones, que está conectada con el número, con el rendimiento, con el día a día, con la bolsa, la volatilidad, compra, vende, números, finanzas, normalmente le cuesta llegar a esa conexión. Cuando te preguntaba por la religión y me decías, voy a pasar por ese tema solamente diciendo que no sé si el diezmo te deja la mayor creencia sobre lo que el dinero puede significar. ¿Qué te hizo ir a una ayahuasca donde finalmente tenía que ver con muchos demonios? Uno, que te regresaba a consumir pues un alucinógeno, si bien no es tan dañino, dicen. Yo todavía no hago una ayahuasca pronto. Sí, es una sustancia que te recordaba. Y la otra es que tenías que tener fe, porque si no tienes fe no ves nada y solamente vas a vomitar de una manera bellísima. ¿Qué te hizo ir? La desesperación. Okay. A veces, o sea, lo único que te mueve es cuando el presente duele más que lo que pudiera ser el cambio, ¿no? O el futuro. Y la desesperación me hizo ir a experimentar todo esto. Y te puedo confesar que lo que pasó en ese lugar no lo puedo explicar de manera lógica ni racional. Yo era absolutamente ateo en ese sentido, agnóstico, ¿no? Yo nunca creía en nada. Pero desde ese momento te puedo confesar que algo cambió en mí y que hoy comprendo que hay algo más grande que nosotros. ¿Qué es eso? No lo sé.
también los últimos años me ha llamado mucho Jesucristo. Ujú. De múltiples maneras me han regalado un par de Biblias, entre otras cosas. He visto, Alumnos, sí. Sí, pues he visto, por ejemplo, la serie de Chosen, que es buenísima, ahí en Amazon Prime, y otras cosas. Entonces, y hoy te puedo confesar que llevo los últimos 6 meses rezando el Padre Nuestro. Entonces, no sé qué me depare el futuro. Sí creo que han existido estos grandes seres humanos que nos han enseñado filosofías de vida muy poderosas. También me llama mucho la atención mucha de la filosofía de todo, o sea, todas las filosofías en general de Oriente, el budismo, también el hinduismo me parecen muy interesantes. Y hoy sí creo que hay un plan, ¿no? Yo le llamo el gran mecanismo, ¿no? El gran misterio, Dios. Sí creo que eso existe y creo que hay un plan y creo que los tiempos del universo son perfectos. Entonces, pues sí, me he convertido en un inversionista espiritual, si lo quieres llamar de una manera. Pero para terminar ese punto, que creo que es bien importante, yo sí creo que las inversiones son una gran analogía también para la vida. Yo creo que la filosofía de las inversiones, y viéndolo de manera muy general, que es básicamente invertir en el muy largo plazo y utilizar el interés compuesto a tu favor, es una absoluta analogía también de una gran filosofía de vida. O sea, si nosotros lo que buscamos es tener un impacto en el muy largo plazo, nosotros siempre ver cuáles son las consecuencias de nuestras decisiones en el presente, en el muy largo plazo, y poder intentar ser mejores 1% todos los días, vamos a tener una vida extraordinaria. Y eso es lo mismo que tienes que hacer en las inversiones. Lo que tienes que hacer en las inversiones es intenta invertir en el mayor plazo posible a la tasa de rendimiento mayor posible de manera compuesta. Decía Albert Einstein, el interés compuesto es la octava maravilla del mundo. Aquellos que la comprenden, la ganan, y aquellos que no, la pagan. Y eso divide al mundo también en dos. Wow. Y si llevas eso a la práctica, a la vida, y si somos 1% mejores todos los días, Fer, en un año, ese 1% mejores nos hace 37 veces mejores en un año, Fer. Siendo simplemente 1% mejores. Porque no hay que intentar cambiar de rumbo y hacer todo. Eso no funciona. Eso inténtate parar, intenta ir a hacer 5 minutos de hacer ejercicio. Intenta beber más agua, intenta dormir 10 minutos más. Intenta ser amable con la gente. Y si nosotros cumplimos eso, vamos a tener una vida extraordinaria también. Qué interesante cómo vas convirtiendo esta parte donde me surge una pregunta, pero voy a hacer la historia. Pasas de ser agnóstico, tomas ayahuasca y luego dices, bueno, todavía tengo mis 6 meses de rango, ya sé que no quiero entrar a trabajar con las 3 opciones que tenía y me voy a ir a la India. Y en medio hubo la gran batalla, ese gran momento en el que dijiste, pues voy por el externo, por el interno, pero sobre todo por el íntimo. Cuando llegas a la India, ya había otro Javier. ¿Qué se decía? Pues mira, justo me fui a la India, que fue uno de mis pensamientos cuando estaba en Perú, para poder saber quién era. Yo quería ir a un lugar en donde no estuviera condicionado por nada ni por nadie. Entonces dije, me voy a ir a un lugar en donde no estén mis amigos, ni mi familia, ni mi nada, para poder saber quién soy. ¿Cuánto tiempo te fuiste? Estuve 1 mes viajando por la India y estuve 2 semanas en el ashram de Osho y ahí meditando. Te confieso que nunca había meditado y me fui a meditar 2 semanas enteras. Eran sesiones de meditación de 10, 12 horas al día. Y lo que salió de ahí fue muchísima ansiedad que yo cargaba conmigo, muchísima duda, muchísima culpa, muchísimas cosas. Y ahí fui sobre todo recordando quién era, porque yo me había convertido en esta armadura muy rígido de todas estas necesidades o creencias de la sociedad que me habían convertido a mí en ese financiero exitoso, pero que habían creado mucho dolor, sobre todo con el alma, con el niño que yo siempre he sido. Y también gracias a mis hijos, al verlos, pude empezar a recordar también quién era. Y entonces recordé que si bien soy, porque también soy eso, una persona tremendamente intensa, curiosa, echada para adelante, valiente, con mucho coraje, muy poderosa, también soy un niño que es tierno, que es amable, que es inocente, que es bondadoso, que es sensible. Y poder reconciliar esas dos, pues es algo muy poderoso. Yo creo que ese es el secreto de la vida. No olvidar
quiénes somos, quién es nuestra alma, y tampoco olvidar todo lo que nos hemos trabajado, ¿no? Porque por ahí dicen que terminamos siendo, cuando somos grandes, cuando somos adultos, esa versión que hubiera protegido a nuestro niño interno, ¿no? A ese niño de 8 años. Y creo que ni es uno ni es otro, es la combinación de los dos lo que puede hacer la magia, ¿no? Porque también todo eso que vas aprendiendo, pues es mucho de lo que también puedes regresarle al mundo, ¿no? Y es parte del valor fundamental que tenemos como seres humanos. Y donde te construyes, porque es este presente, ¿no? Donde si efectivamente logras estar aquí y ahora y balancear un poquito lo que no puedes cambiar, y sí a donde te puedes dirigir siempre y cuando tengas claro dónde estás, pues creo que es lo que te está llevando a crear una comunidad muy genuina. Yo he escuchado tus podcasts, he visto el crecimiento de tu comunidad, hay gente que me ha dicho, no, deberías de seguirlo, esto es lo que nos tiene aquí, por supuesto, el que creo mucho en lo que comulgas. Sin embargo, creo que le deberías de sacar más provecho al inversionista espiritual. Hay una parte muy buena ahí, güey. La gente, hay demasiada gente pregonando volverse rico. No hay demasiada gente pregonando invertir en esa octava maravilla vista desde los otros ángulos que le das. Ese retorno de inversión, ese interés compuesto de salud, de alma, de espíritu. Y creo que lo puedes exacerbar porque you own that shit, man. Gracias, Fer. Sí, eso es lo que me mueve. Honestamente, yo creo que el poder hacer dinero es un gancho muy fuerte, ¿no? Y todo el mundo quiere hacer más lana. Y la verdad es que he tenido mucha experiencia en el tema. Y no nada más yo, sino el grupo de colaboradores y mis socios. Son personas que nos hemos dedicado 20, 30, 40, 50 años a esto. Y eso lo ponemos allá afuera. Y eso es muy atractivo porque todo el mundo quiere hacer lana. Pero la gente verdaderamente se queda por lo otro, por esta filosofía de vida, por verdaderamente podernos desarrollar como seres humanos y verdaderamente también poder después regalar esto hacia las demás personas, ¿no? Yo creo que hay un sentido inherente de eso, de bondad, de compartir, de crecer, de contribuir. La palabra contribuir es increíble. Cuando la divides, contribuir. Y con la tribu vamos, ¿no? Y eso es algo muy humano y es algo que también nos mueve muchísimo, el poder apoyarnos y crecer de la mano. Ahí tienes uno de tus libros, güey, seguramente después, porque es una tribu que está creciendo, una tribu que te está reconociendo, una tribu que cada vez se hace más grande. Cuéntanos un poco cómo te imaginas el futuro de esa tribu y cómo la creaste. Sí, fue mágico y todo esto también le quiero dar crédito a mi gran amigo y socio Pablo Sánchez, quien él dentro de este proceso fue instrumental. Pablo es mi mejor amigo desde que nacimos. Nuestros padres eran amigos, ¿sí? Ha sido increíble nuestra historia. Él es padrino de mi hijo el grande, entre otras muchas cosas. Nos hemos acompañado en todo momento. Y cuando me corren, yo primero le hablo a mi esposa se pone a llorar, pero de felicidad, Fer. Dije, me dice, gracias a Dios acabó este martirio. Y después le hablo a Pablo, y Pablo también me dice, no te preocupes, yo no te quiero por ser el director de Bitso. De hecho, ni me caías tan bien como director de Bitso. ¿No? Te quiero por ser Javier. Y dentro de este proceso, Pablo me dice, por favor, no tomes ninguna opción de trabajo en 3 meses. Claro que me corrieron un viernes, el lunes estaba viajando a la Ciudad de México. Y total, me dijo, por favor, calma, en fin. Después de lo de la ayahuasca, él me hizo comprometerme en que en 6 meses no iba a tomar trabajo. Y él me ayudó después a rehacer mi carrera. Pablo, entre otras cosas, fue quien también ayudó a Oso Traba, quien es un gran amigo y que le estoy tremendamente agradecido. Y además está en tu prólogo y es un gran ser humano. Es un gran ser humano y un gran mentor y ejemplo para mí. Y me dijo, Pablo, vas a hacer lo mismo que está haciendo Oso para el emprendimiento, tú para las inversiones. Y dije, ¿de qué hablas? Y en fin, aquí estamos, ¿no? Aquí estamos, confiando en el universo, en Dios, etcétera, ¿no? Y que nos ponen a estas personas en nuestro camino. Y Pablo me ayudó a diseñar mucho lo que estábamos haciendo, ¿no? Y estas verticales de las inversiones y la riqueza 360. Creamos un primer programa que se llama Wealth Mastery, en el cual le ayudamos a las personas a invertir como lo hacen los family offices, verdaderamente como lo hacen los inversionistas más sofisticados, pero también en esta, nosotros le llamamos la rueda de la riqueza 360, tener todo el componente de riqueza personal, no nada más el de riqueza financiera, sino también la riqueza personal, ¿no? Que tiene que ver todo con eso, ¿no? Con tener un propósito, con tener salud física, salud mental y también relaciones íntimas, que son las que verdaderamente generan la felicidad.
Entonces, en esta metodología que desarrollamos, nosotros la ponemos al servicio de las personas en este programa que es un retiro inmersivo que dura 3 días, pero que tiene también un programa previo y después una comunidad de la que todos somos parte. Ya en esa comunidad hay cerca de 1,000 personas. Y después lanzamos un nuevo proyecto que se llama Wealth Club, en el cual básicamente le ayudamos a las personas a poder invertir en el futuro. Yo tengo una especialización importante en tecnología, en cripto, en toda la parte de activos digitales, en mismos startups, que estamos poniendo al servicio de las personas con una metodología que desarrollamos para que la gente pueda invertir en el futuro. Y ahora en esta comunidad tenemos también cerca de 1,000 personas, dentro de las cuales pues tenemos retornos en los portafolios muy por encima de los índices públicos. Hemos podido invertir también en empresas como Anthropic, como OpenAI, como XAI, como SpaceX, que son empresas que hoy están restringidas para inversionistas muy sofisticados. Es lo que te iba a decir, todavía no salen a la bolsa, hay varias que no son IPOs aún. Todas ellas no han tenido IPOs y nosotros ya pudimos entrar a ellas gracias al acceso y al network que nosotros hemos desarrollado. Y dentro de la misma comunidad nos apoyamos, ¿no? Como te decía, con la tribu vamos, ¿no? Y estamos haciendo estos esfuerzos. Ahora estamos lanzando un nuevo proyecto de micro family offices para ayudar a la gente también a poder establecer, no nada más pasar de la idea, sino a la ejecución. Tenemos una alianza importante con GBM en México, en la cual estamos también dando asesoría financiera a todos los inversionistas a través de Revolution Wealth Management, y después un brazo de asset management que creamos que se llama Revolution Capital. Entonces, pues hay distintos engranes que estamos creando con la idea de poder ayudar a la gente a invertir mejor, a poder generar un patrimonio y a poder tener opciones, para poder tener libertad, pero también en todo este camino está todo acerca de la riqueza 360, porque nuevamente ese es el concepto fundamental. De nada sirve tener todo el dinero del mundo si no tienes lo demás. Y en esta estructura donde está Wealth Mastery, está el club, está Wealth Management, está Wealth Capital, Pablo Sánchez es parte de todo. Pablo Sánchez es mi socio en todos los negocios y va a ser mi socio de vida, siempre. Qué interesante, ¿no? Porque cuando uno empieza a ver el número de amigos que vienen desde la infancia, casi todos nos vamos quedando con los dedos vacíos. Y ahí te ha acompañado toda la vida, en las buenas y en las malas. En las que pensabas que eras buenas, para él eran malas. Esa es la verdadera riqueza. Tener gente como él también es un regalo de Dios. Qué bonito ver tu proceso, el proyecto y el crecimiento que has tenido. Hay 2 preguntas. La primera va a ser, para que luego no me digas, no, ¿quién sabe qué me hizo Fernando en la entrevista? Me tenía demasiado emocional. Te voy a tocar la parte de la IA. Me he tratado de meter a ver cómo funciona este Cloudbot famoso para cuando está saliendo este programa. Ese Cloudbot ya lo compró Sam Altman al sujeto en algo que él mismo prometió, que decía que va a empezar a haber sujetos de compañías de una sola persona de $1,000 millones. Pero lo quiero llevar a las inversiones. Has hecho inversiones en varias de estas compañías, Anthropic, contabas, OpenAI mismo, XAI. Y seguramente el portafolio es mucho más amplio, ¿no? Nvidia y demás. ¿Cómo se ven las inversiones con un filtro de inteligencia artificial en un futuro? Es una gran pregunta. Fíjate que hasta la fecha los modelos famosos de LLMs no son buenos inversionistas. Están aprendiendo, pero además como son modelos determinísticos, pues mucho de lo que aprenden es con información ya existente. Pero esto es información pública. Los LLMs todos no son buenos inversionistas. O sea, han hecho portafolios desde que existen. Y cada vez son un poquito mejores, pero siguen siendo subóptimos los modelos. Ahora, hacia adelante, probablemente empiecen a tener distintas capacidades, ¿no? Se habla también de AGI, ¿no? De Artificial General Intelligence, que es un modelo distinto al que existe actualmente. Yo creo que, como todo en la vida, ¿no? Por ahí dicen que el AI no va a reemplazar a los seres humanos, el AI va a reemplazar a los seres humanos que no utilicen el AI, ¿no? Y así mismo con las inversiones. Evidentemente, nosotros hoy somos una empresa relativamente pequeña, somos cerca de 10, 12 personas, y tenemos un departamento de análisis bastante robusto. ¿Por qué? Porque utilizamos la inteligencia artificial para hacer nuestro análisis y porque tenemos también acceso a los distintos medios que curan también la información, ¿no? Entonces, yo creo que es un gran complemento para las inversiones, pero no es un sustituto.
Y hacia adelante veremos, pero no creo que eso esté en el horizonte cercano. En los próximos 5 años yo creo que va a seguir siendo un gran complemento y no necesariamente un sustituto. Eso le pega a las finanzas, pero después tienes a los trabajos tradicionales, luego tienes los trabajos que inminentemente ya está sustituyendo. O sea, lo que está pasando hoy en Estados Unidos de manera secreta o digamos no, ya está abierta, pero no se declara que es por la IA correcto. Los despidos masivos que están existiendo. Dice Elon Musk que en 5 años va a ser muy evidente y que en 10 años deberíamos de ver un ingreso universal. Sí. Porque básicamente, ¿para qué trabaja cada persona? Entonces, ¿cómo ves las inversiones o cómo se debería dar a una persona el tiempo hoy de invertir para poder tener retorno de libertad? Pues eso es bien importante. A ver, Elon Musk ha dicho muchas de estas cosas. No sé si en tiempos se ha acertado o no, tiende a exagerar un poco, pero sí direccionalmente, ¿no? Y él dice que él cree que en los próximos 10 años trabajar va a ser opcional. No cuando uno pasa por Chilpancingo, por Iguala, uno dice, no, esto se va a tardar un poquito más. Sí, pero bueno, direccionalmente yo creo que cuando exista la convergencia de la inteligencia artificial con los robots humanoides, que bueno, Tesla está haciendo Optimus, hay empresas en las que también estamos invirtiendo nosotros, como Figure AI o como Agility Robotics, que ya tienen robots humanoides bastante desarrollados, seguramente van a empezar a tomar muchos de los trabajos manuales. Yo creo que el rol del ser humano siempre va a seguir siendo predominante y vamos a tener un rol más cercano hacia el tema de creatividad, que creo que el famoso AGI es todavía un concepto que desde mi perspectiva no es viable en el corto plazo. Veremos. Pero yo creo que afortunadamente, pero independientemente de eso, yo sí creo que el ser humano va a seguir teniendo un rol predominante, sea cual sea ese rol, ¿no? También esto, si nos remontamos hace 100 años, Fer, el 40 o el 50% de la población se dedicaban a temas de agricultura. Hoy es menos del 2%. Y eso va a pasar. Hoy el 50% se dedican a temas de servicios, ¿no? Y a temas tal vez de manufactura o de producción. Y eso va a cambiar, ¿no? Porque claro, todo eso se va a automatizar, pero el ser humano siempre va a encontrar una manera de seguir generando valor, ¿no? Porque al final del día, pues, creo que esa es la experiencia en la que estamos, ¿no? Y, en fin, más allá de lo que pueda pasar, yo siempre tiendo a ser optimista y a creer que las cosas se van a resolver, inclusive desde el punto de vista científico. Pero todo esto es importante saberlo porque, claro, ahora la pregunta es si todo eso es cierto, pues en qué podemos invertir, ¿no? Que sea rentable. Esa era mi siguiente pregunta. ¿En dónde invertir? La pregunta del millón. Mira, hay muchas filosofías de inversión, ¿no? Y tenés a gente como Warren Buffett, que siempre lo que busca es la famosa teoría del valor, ¿no? Y lo que él hace es responde 3 simples preguntas. La gente piensa que es muy complejo, pero no. Es muy sencillo, que no quiere decir que sea fácil. Él lo que hace es dice, a ver, ¿puedo invertir en largo plazo, sí o no? Si la respuesta es sí, va al siguiente paso. La siguiente pregunta es, ¿estoy invirtiendo en una empresa de clase mundial, sí o no? Hay ventajas competitivas, hay barreras de entrada y demás. Si la respuesta es sí, entonces avanza al siguiente paso. Y la última pregunta es, ¿está en una evaluación razonable? ¿Tiene un valor razonable? Que no tiene nada que ver con el precio de las acciones, tiene que ver con el valor, la evaluación de la empresa. Y es increíble porque me tocó ir el año pasado a ver a Warren Buffett en la conferencia que hace en Omaha. Fue la última que dio en el Congreso de Berkshire Hathaway. Se despidió. Pero lo que más me impresionó de ese congreso, bueno, primero la gran relación y la gran amistad que tuvo con Charlie Munger. Ya no estaba Charlie y lo seguía recordando en todo momento. O sea, Charlie estaba presente independientemente que había muerto ya hace un par de años. Pero la otra cosa es que dijo, en los 80 años que llevo invirtiendo, 80 años, que son 16,000 días en los que él ha podido comprar y vender, ¿no? Son 200 días hábiles por año. Dice, solo en 20 he visto buenas oportunidades. Eso quiere decir que él solo ha visto buenas oportunidades un día de cada 4 años. Oportunidades como de comprar antes de un IPO para, no sé, 10X, de lo que sea. Lo que sea. Pero lo que es increíble es que después nosotros pensamos que todos los días hay oportunidades, ¿no? Y Warren Buffett venía a una oportunidad de cada 800 días. Ese es el ratio, ¿no? Y entonces Warren Buffett tiene esa filosofía y compra empresas a buenas valuaciones. Ahora, lo que ha estado pasando en estos últimos años es que Warren Buffett no le ha ganado ni siquiera a los índices, ¿no? Al Standard & Poor's 500, a la bolsa de manera generalizada. Y él mismo lo predijo, por varias razones. Uno es que el monto que administra casi llega al $1 trillón y es mucho más difícil administrar tanta. Pero la otra es porque honestamente también se ha perdido la ola de la inteligencia y de la inteligencia artificial y de manera generalizada de la tecnología. Nunca invirtió hasta muy tarde en Amazon, ¿no? En Google, en Meta, en ese tipo de empresas.
que de hecho las Magnificent Seven, las Magníficas Siete, han generado todos los retornos de los últimos 10 años, Fer. Si quitas los retornos de esas 7 empresas, la bolsa ha estado prácticamente flat. Entonces, ¿y esto pasa por qué? Porque la tecnología sí es un modelo de negocio superior, Fer. A mí en economía me enseñaron que había márgenes decrecientes, ¿no? Utilidades marginales decrecientes, etcétera, cosa que no sucede con la tecnología. La tecnología se convierte en monopolios y el costo marginal se vuelve cero. O sea, literalmente. Y entonces empieza a generar monopolios como es, por ejemplo, Facebook, ¿no? O Meta, como le llaman ahora. Nada más va a haber un Instagram, nada más va a haber un Facebook. Este tipo de empresas se convierten en monopolios porque tienen efectos de red. En función de que tienen más usuarios, la gente quiere estar más dentro, ¿no? Y se genera más valor, ¿no? Y se vuelven monopolios. Y así mismo con Amazon y demás, empiezan a convertir en monopolios naturales. Y los márgenes que tienen empiezan a crecer en función también de las economías de escala que van desarrollando. Por ejemplo, los márgenes de las Magníficas 7 son márgenes, Nvidia tiene márgenes del 70%, con participación de mercado del 75%. Si le hubieras dicho esto a Michael Porter, uno de los grandes académicos en temas de negocios, se hubiera vuelto loco, o sea, está revolcando en su tumba. ¿Por qué? Porque las fuerzas de Porter eran distintas, no podías escalar las empresas de esa manera. Con la tecnología esto cambia. Y los márgenes de las empresas en Standard & Poor's 500 pasaron de un 5% a un 15% hoy. En gran medida porque tienen estas grandes empresas de tecnología. Apple tiene márgenes del 50%. Meta tiene márgenes del 40%. Nvidia tiene márgenes del 70%. Entonces está cambiando. Ahora, claro, las valuaciones que pagas por algunas de estas empresas parecen una locura, ¿no? O parecieron una locura en su momento. Por Nvidia estabas pagando tal vez 30 veces las ventas de la empresa. Claro, como tenían márgenes del 70, eso se fue y crecían al 200, 300%, se fue abaratando mucho. Y hoy estás pagando 25 veces utilidades por Nvidia, que es lo mismo que estarías, o sea, nada más para que tengas el símil. Por Walmart y Costco pagas 50 veces utilidades. Y Nvidia está cotizando a la mitad de lo que cotiza Walmart y Costco. Que digo, también tiene una razón de ser, ¿no? Pues sí, tal vez nunca vaya a desaparecer el comprar bienes, ¿no? Víveres. Exactamente. Pero por otro lado también hay una gran oportunidad. Es difícil de entenderlo, pero nuevamente cuando desarrollas un modelo, nosotros tenemos muchos frameworks para poder valorar estas empresas, pues terminan siendo modelos muy rentables. Pero escuchándote, lo que está bien interesante para las personas que nos ven, nos escuchan, nos siguen, es lo que decía Peter Thiel en este libro de From Zero to One, y es crea ecosistemas. Cuando tú vas construyendo ecosistemas, estás creando lugares donde no puede entrar tan fácil la competencia. Tesla creó un ecosistema de la red eléctrica gigante. Facebook lo hizo también en la acumulación de personas, donde después metió WhatsApp e Instagram. Es claro, es decir, las finanzas no son magia, las inversiones no son magia. Tienes toda la razón. Ese libro, por cierto, es buenérrimo. Es buenísimo y estos ecosistemas están dominando el mundo y cada vez lo van a dominar más. Es increíble lo que está haciendo Elon Musk. Digo, la gente lo critica, en fin, su lado personal no me voy a meter. Entiendo que es una persona controversial, pero desde el punto de vista de negocios es brillante. Él ahorita acaba de fusionar xAI con SpaceX. Y probablemente mi teoría, de hecho hice un video de esto hace unas semanas, es que va a hacer un mega merger, va a unir todas sus empresas, porque hace todo el sentido del mundo. Va a valer un montón de dinero. Y va a valer, pues es el primer hombre que va a llegar al trillón de dólares. Hoy ya vale como 850 mil millones y seguramente va a llegar ahí porque dice que va a lanzar este año SpaceX. Pero probablemente va a terminar uniendo todas sus empresas porque tiene el monopolio de viajes al espacio. En el espacio tiene el monopolio de una red de satélites que conecta al mundo, ¿no? A través de Starlink. En el mundo va a tener una red de coches autónomos, de robots humanoides a través de Tesla. Está cavando túneles a través de también Boring Company, otras compañías. Y está, por último, también metiéndole chips a las personas en la cabeza con Neuralink, ¿no? Entonces, pues, tiene como un monopolio del mundo, de la humanidad, ¿no? Entonces, en fin, muy acertado tu perspectiva. Y no es magia. Todo esto, nuevamente, es como jugar al Monopoly, Fer, ¿no? O sea, imagínate que en el Monopoly tú pasaras siempre y nada más cobraras lo que pasas por la meta, ¿no? Los $200 de la meta. Y nunca compraras propiedades. Pues vas a perder el juego, ¿no? Y creo que una gran reflexión para la gente también es eso, la importancia de invertir. En el mundo, Fer, no hay ningún multimillonario en la lista de Forbes que no sea o un empresario o un inversionista. Hay cero. No hay ningún futbolista, no hay ningún actor ni actriz, no hay ninguna de esas personas. ¿Por qué?
Bueno, sí, hay uno. Michael Jordan. Michael Jordan. Porque su mamá fue brillante y le compró un cacho en la película de... Se llama Air, ¿no? Le metió en la licencia total. Le metió en la licencia de los total. Air Jordan. De los Air Jordan. Entonces ya eran parte de los ingresos que estaba generando Nike. Pero... Y bueno, después compró los Charlotte Hornets y ha comprado equipos el mismo... Está en la NASCAR, creo. Exacto. Pero el mismo David Beckham comprando el equipo de fútbol de Miami. Que en su momento fue muy controversial porque se fue a Los Ángeles, pero le dieron la opción de comprar una franquicia. El mismo Cristiano Ronaldo y Messi, que ahorita están un poco en las mismas. Y otros muchos, ¿no? Tom Brady, que compró un cacho de los Raiders. Pero, y de Fanatics, güey. Que de eso podemos hablar después. Pero es porque entienden que lo que tienes que comprar son activos. ¿No? Y eso se vuelven las personas más ricas del mundo. Entonces, es importante que la gente se lo cuestione. Y si no están invirtiendo, están cometiendo un grave error. Porque nunca van a llegar a tener un patrimonio importante. Te has parado desde otro lugar hoy, Javier. Vibras con tu tribu. Y conozco gente que está ahí y ellos me dicen que ellos mismos, hacia adentro, porque es gente inteligente, es gente que ha decidido invertir en ellos mismos, invertir en su patrimonio, en su largo plazo, en pasar tiempo con la tribu, y que van creando actividades entre ellos dentro de la tribu, ¿no? Vamos a salir a correr, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer yoga. ¿Qué te sueñas con esto? ¿Cuál es tu...? Piensa en grande, güey. Diría el Chicharito, no offense, que pensemos cosas chingonas. ¿Qué te sueñas? Pues mira, la verdad, a mí esta comunidad me ha cambiado la vida. A mí me ha cambiado la vida porque yo creo que entregar nuestro regalo es el privilegio más grande que alguien puede tener. Y poder tocar, aunque sea de manera superficial, la vida de las personas y sobre todo después verlos a ellos desarrollarse y lograr lo que sea que se propongan es una fuerza increíble, ¿no? Al mismo nivel que la fuerza que me dan mis hijos siempre para poder caminar en ese sendero, ¿no? Y es simplemente eso, poder poner mi granito de arena en este mundo y saber que los buenos somos más, Fer. ¿Sabes? En este mundo tan polarizado, en donde hay tanta gente y tanto odio aquí pues, y allá, y que si los rojos y los azules, que si los fifís y los chairos, que si estos, los otros, pues tener un mundo de más unidad y de más armonía es algo que me ilusiona mucho. Me encanta escucharte y lo quiero dejar aquí públicamente. ¿En qué puedo ayudarte? No, pues Fer, ya me estás ayudando. Gracias por prestarme el micrófono. Sabes que eres un buen amigo, nos conocemos hace poco, pero me entusiasma muchísimo lo que va a dar nuestra amistad y poder colaborar y yo también ayudarte en todo lo que haces. Has traído a México a gente como Tony Robbins, que me ha inspirado a mí de manera tremenda. Yo he ido a sus programas, Tom Brady, etcétera. Entonces, más bien yo cómo puedo sumar también a todo tu proyecto y a toda la generosidad que tienes con tantas personas, Fer. Me lleva a la penúltima pregunta de por qué es tan complejo en Latinoamérica, particularmente en países como México, Colombia, Argentina, en Latinoamérica, colaborar o contribuir entre personas. ¿Por qué es tan complejo? Pues mira, yo creo que es por la gran epidemia de la escasez en la que vivimos. Hay esta percepción de que somos, o que son juegos de suma cero, que si yo gano, tú pierdes. Que es una falacia absoluta. En el mundo en el que vivimos, no son juegos de suma cero, son juegos de suma positiva. Si yo te ayudo a ti, y lo platicábamos antes de entrar a micrófonos aquí con nuestras queridas amigas que están aquí fuera de audio, hay una fuerza suprema que se llama la reciprocidad. Y es una fuerza centrífuga que es inherente también al ser humano y se genera esa reciprocidad. Y no nada más eso. Pues la gente cuando nos empieza a identificar a todos y todos saben que estamos sumando por una misma causa, eso también va a generar reciprocidad en la gente y eso va a hacer que todos podamos sumar y avanzar, ¿no? Y las especializaciones de cada uno de nosotros son únicas e irrepetibles. Nuestro gran regalo no es que seamos buenos financieros o lo que fuera, es que somos auténticos, Fer. Para mí la libertad ya no es eso, no es nada más un juego financiero, ¿no? Sino es verdaderamente quitarte todas las máscaras y poderte mostrar cómo eres. Y nadie me va a ganar a mí nunca en ser Javier Morodo. Y nadie nunca te va a ganar a ti en ser Fer Ansúrez. Nadie. Y tenemos que quitarnos esas máscaras de la competencia y tener estos riesgos y tenemos que darnos cuenta que somos únicos e irrepetibles y de ese lugar ayudar. Y ayudar genuinamente, porque es impresionante cómo ayudar con poquito multiplica igualmente que el efecto compuesto, exactamente igual. Me hiciste pensar mucho en mi papá. Mi papá todavía vive en Colorado. Estuve en diciembre con ellos, hice un trabajo también interno con mi niño interior, estoy trabajando en mis creencias
Y me puse una llorada, pero llorada tamaño llorarás con mi mamá y con mi papá. Muy bonito, muy, muy bonito. Y quiero traer a tu papá, y quiero traerlo con tus hijos. Y quiero que Javier, esta persona que ha evolucionado y sigue en evolución constante, tuviera la oportunidad de decirle hoy algo. ¿De qué se sentiría orgulloso? ¿Qué le dirías a tu padre hoy si estuviera aquí? De poderme ser fiel a mí mismo, de poder quitarme las máscaras, mostrarme como soy y sentirme orgulloso de la persona que me he convertido. A veces detenemos un poquito la energía de nuestros antepasados por seguir construyendo nosotros. Si tuvieras que soltarlo y decirle, mira, camina en paz, ¿con qué frases iría tranquilo? Gracias por darme la vida. Eres parte del 1% de las personas que está cambiando el planeta. Tienes una inteligencia que está dotada de muy buenas herramientas económicas, modelos, equipo, un background muy bueno en términos de las compañías. ¿Eres consciente que eres parte de ese 1%? Y si sí, ¿en qué haces tú la diferencia? Sí, soy consciente y creo que la diferencia se hace en regresar ese regalo al mundo. Yo sueño con un mundo en el que no seamos el 1%, sino que esto sea para todos. Y esa es mi gran cruzada. El poder democratizar no nada más las inversiones, sino las inversiones de alto nivel. Que la gente pueda verdaderamente invertir como los grandes. Y no nada más eso, sino vivir como las personas más ricas del mundo. Que son conscientes de que lo más importante no se compra con dinero. Qué bonito. Las puertas de EXMA están abiertas, la comunidad, los contactos, úsalos, utilicémonos de forma positiva para seguir multiplicando esto que creo sin duda está contribuyendo a una mejor Latinoamérica. Espero que hayas puesto mucha atención en este capítulo porque de verdad hemos pasado un tiempo espectacular con Javier. Javier, un último comentario que le quieras dar a la audiencia de Doers. Gracias infinitas por este proyecto y por poner esto al servicio de todos. Gracias, Fer. Chicos, activen esas madres, las notificaciones, las campanitas, todas esas cosas para que te vuelva a salir alguno de estos capítulos. Pero lo más importante, llévate una idea, y mañana repítela para que seas parte de esa octava maravilla llamada efecto compuesto. Solo el 1% nos está comentando Javier Morodo que tienes que cambiar diariamente para hacer un cambio espectacular en tu vida. Así que sé ese cambio que quieres ver también en los demás. Mi nombre es Fernando Ansúrez, esto es Doers, nos vemos en el próximo capítulo. Adiós.